Esta es la historia de lo que pasó esa noche. No le voy a poner adornos porque no me sale. Y porque, la verdad, es suficiente para que a cualquiera se le mueva el piso. Uno entra a este trabajo de custodio de valores, sabiendo que el riesgo está ahí. Pero la neta, nunca crees que te va a pasar hasta que lo tienes enfrente. Te acostumbras al chaleco pesado, al calor de la cabina, al ruido de los motores y a la rutina de revisar los hechos. Te vuelves un poco mecánico. Pero esa noche, la rutina se fue al demonio. Éramos 3 unidades. Yo iba en la del medio, la que lleva la carga más pesada. Íbamos avanzando por la carretera federal. Ya saben, un tramo largo y solitario, de esos donde el monte parece que se te echa encima. La señal del radio empezaba a fallar, a parpadear, como si el aparato tuviera miedo de lo que venía. Llevábamos horas de camino. Estábamos cansados, pero con los ojos bien abiertos. El estómago se te aprieta, no por el dinero, porque al final, el dinero ni es de uno, sino por la responsabilidad de que todos lleguemos vivos a la base. Fue justo en una curva cerrada, cuando todo se torció. De la nada, una camioneta sin placas apareció atravesada en medio de 2 carriles, con las luces apagadas. Frenamos de golpe. El rechinido de las llantas fue horrible. Antes de que pudiéramos meter reversa, otra camioneta nos tapó la salida por atrás. Quedamos encerrados, y entonces salieron ellos. Y no eran unos rateros cualquiera, de esos que se encuentran una pistola y quieren calar suerte. Estos eran profesionales. Traían equipo táctico completo. Chalecos, cascos, armas largas de esa que perforan lo que sea, y radios. Se movían coordinados, como soldados, un comando armado en toda la regla. De esos que no dudan y que no gritan de más, porque saben exactamente lo que tienen que hacer. Motor apagado, manos visibles. Se escuchó por un altavoz que traían. Nosotros no somos nuevos en esto. Nos cubrimos como pudimos dentro del blindaje. El enfrentamiento era inevitable. Se sentía en el aire. De pronto, se oyeron los primeros disparos. Secos, fuertes, muy cercanos. El metal del camión vibró por los impactos. El vidrio blindado aguantó los primeros ataques. Pero uno sabe que nada es eterno y que, si te tiran con lo que ellos traían, eventualmente iban a entrar. Respondimos el fuego por las troneras, más que nada para ganar tiempo y ver si alguien escuchaba el reporte, porque sabíamos de sobra que éramos menos y que estábamos en desventaja total. El aire dentro de la unidad se llenó de olor a pólvora y polvo. La carretera, que hace 5 minutos era puro asfalto y silencio, se había convertido en un campo de guerra. Los tipos estaban dándole con toda la unidad de vanguardia para inhabilitarla. Yo sentía sudor bajándome por la espalda y el corazón pegándome en las costillas. Estábamos esperando el momento en que usaran algún explosivo para abrir las puertas. Y entonces pasó algo que no estaba en ningún protocolo de seguridad. Algo que ningún curso de capacitación te enseña a manejar. Del otro lado del cerro, ahí donde la oscuridad es tan negra que parece pared, se escuchó un rugido. Pero no me malentiendan. No fue un rugido de león o de oso de esos que se ven en la tele. Fue algo distinto. Un sonido que mezclaba algo animal con algo que sonaba casi humano, pero con mucha rabia. Era un ruido que te lava la sangre de verdad, no por el susto del momento, sino porque instintivamente sabías que lo que fuera que hizo ese ruido no venía en son de paz para nadie. Los hombres del comando,
que estaban a punto de avanzar hacia nosotros. Se detuvieron. Dudaron apenas un segundo. Miraron hacia el monte, tratando de enfocar sus linternas. Pero ese segundo de duda fue suficiente para que perdieran el control de la situación. De la oscuridad salió ella. Era alta, demasiado alta. Su silueta no parecía la de una mujer normal, ni siquiera la de un hombre grande. Tenía un pecho amplio, una espalda que se veía poderosa bajo la poca luz que daban los faros de las camionetas, y unas piernas largas que parecían hechas de puro músculo para correr y destruir lo que se le pusiera enfrente. Y el rostro es lo que más me cuesta describir, porque no quiero quedar como loco, pero lo voy a decir. Era femenino, sí, pero estaba deformado. Tenía colmillos que le salían de la boca y unos ojos que brillaban como brasas, con una furia que no se aprende en la calle, con una furia con la que se nace. Era un nahual, una hembra, salvaje. Se lanzó sobre el primer hombre del comando con una velocidad que no es posible para un ser humano, ni para ningún animal que yo conociera. Fue un arranque explosivo, como si la gravedad no la afectara igual que a nosotros. El tipo, que hace un momento se veía muy gallito con su equipo táctico y su arma larga, ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. No pudo ni levantar el fusil para apuntar. El grito que pegó fue corto. Un alarido de puro terror que se cortó de seco, de golpe, cuando ella lo alcanzó. Vimos perfectamente, bajo la luz de los faros, cómo el cuerpo de ese hombre cayó al piso como si no pesara nada, con la misma facilidad con la que uno tira un muñeco de trapo. No hubo resistencia, solo un impacto sordo contra el asfalto. El segundo hombre, que estaba a unos metros, entró en pánico y apretó el gatillo por puro instinto, soltando una ráfaga desesperada hacia la sombra que se movía. Pero ella ya estaba encima de él antes de que los casquillos terminaran de caer al suelo. Fue una carnicería rápida y eficiente. Escuchamos con una claridad que me revolvió el estómago cómo las garras de esa cosa rasgaban el equipo táctico como si fuera papel mojado. Y lo que vino después fue peor: el sonido de los huesos rompiéndose. No eran fracturas simples. Se escuchaba cómo se pulverizaban y se partían igual que si fueran ramas secas de un árbol viejo bajo una bota pesada. Y el ruido de los huesos tronando, mezclado con un gruñido profundo que salía del pecho de esa mujer nahual, es algo que se me quedó grabado en la cabeza y que no se me va a olvidar nunca, por más años que pasen. Fue el sonido de algo que no tiene piedad y que posee una fuerza bruta que simplemente no debería existir en este mundo. En ese momento, entendí que ninguna armadura, ni ningún entrenamiento, nos iba a servir si ella decidía que nosotros seguíamos en la lista. El comando armado, que hace un momento nos tenía rodeados y seguros de su victoria, entró en pánico total. Esos tipos, que se veían tan valientes con sus armas largas, empezaron a gritar como niños. Algunos, los más desesperados, empezaron a disparar contra ella sin apuntar, solo por el miedo. Las balas parecían molestarla. Le pegaban y ella solo gruñía más fuerte, pero no la detenían. No se caía, no retrocedía. Otros cometieron el error más grande de sus vidas. Intentaron correr hacia el monte para esconderse, pero ese era el territorio de ella. Pues, en cuanto se metieron entre los árboles, solo escuchamos gritos de dolor que se iban perdiendo en la profundidad del cerro.
Y el enfrentamiento se volvió un caos absoluto. Nosotros, los custodios, dejamos de disparar. Nadie nos dio la orden por el radio. Ni siquiera hablábamos entre nosotros. Simplemente nos quedamos petrificados, mirando por los vidrios lo que pasaba. Entendimos rápido que nosotros ya no éramos el objetivo de esa cosa. Éramos simples espectadores de una masacre. La carretera se llenó de ecos horribles. Tiros perdidos que pegaban en el pavimento. Alaridos de hombres que sabían que se iban a morir. Y el rugido constante de la bestia. Una de las camionetas del comando, la que estaba atrás de nosotros, intentó huir. El chofer arrancó a toda velocidad, quemando llanta para dar la vuelta. Ella lo vio. Dio un salto que no tiene explicación lógica y cayó justo arriba de la caja de la camioneta. El golpe fue tan fuerte que el vehículo perdió el control de inmediato. Zigzagueó y se estampó contra un árbol unos metros más adelante. Después de eso, se hizo el silencio. Un silencio de esos que te zumban en los oídos. Ya no había disparos. Ya no había gritos. Solo quedó el olor a sangre fresca, mezclado con el de la pólvora quemada y el miedo que se podía respirar. Nosotros seguíamos encerrados en el camión, sin atrevernos a respirar fuerte. Y bueno, ella se detuvo a unos cuantos metros de nuestra unidad. Se quedó ahí parada, bajo la luz de uno de los faros que todavía funcionaba. Nos miró directamente a través del cristal. No nos miró con hambre, ni con el odio con el que había atacado a los otros. Nos miró con algo más, algo que no se explicara. Fue como si estuviera evaluando si nosotros éramos una amenaza o si, de alguna forma, la cuenta ya estaba saldada. Fueron los segundos más largos de mi vida. Sentí que me leía hasta los pecados. Afortunadamente, a nosotros no nos hizo nada. Y después de que esa cosa se perdió en la maleza, nos quedamos un buen rato encerrados en el blindado. Nadie se movía. Pasaron unos 20 minutos, que se sintieron como horas, hasta que por fin vimos las torretas de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal a lo lejos. El apoyo había llegado, pero ya no había nada que proteger, solo restos de metal y hombres que ya no iban a contar el cuento. Y bien, bajamos de la unidad con las manos temblorosas. Mis compañeros estaban en shock. Uno se sentó directamente en el asfalto y otro no dejaba de revisar su arma, aunque no tuviera quien dispararle. Yo estaba de pie, recargado en la puerta del camión, tratando de que las piernas no me fallaran. En eso, un policía federal de los viejos se me acercó. No me preguntó por el protocolo ni me pidió la identificación de inmediato. Solo me vio la cara. Sacó un paquete de cigarros del bolsillo de su uniforme y me ofreció uno. «Ten», me dijo con una voz ronca. «Fúmate esto. Lo necesitas para que se te baje el susto, porque todavía tienes los ojos como platos». Acepté el cigarro sin decir nada. Ni siquiera fumo. Pero en ese momento sentí que era lo único que me iba a mantener amarrado al suelo. El oficial sacó un encendedor de metal. Me dio fuego y luego prendió el suyo. Y bueno, mientras mis compañeros recibían atención médica de los paramédicos y los peritos empezaban a marcar los cuerpos del comando con esos conitos amarillos, el policía soltó una bocanada de humo y miró hacia el cerro, justo por donde se había ido ella. «No pongas esa cara», soltó el federal de repente,
como si leyera mis pensamientos. No son alucinaciones tuyas. Yo sé perfectamente qué fue lo que vieron. Es la famosa nahuala de este tramo. Siempre que hay un crimen por aquí, de esos que huelen a pura maldad, ella aparece. No es la primera vez que limpia el camino, y sospecho que no será la última. Yo me quedé callado, apenas dándole un jalón al cigarro. El oficial se acomodó el cinturón y se recargó conmigo en el blindado. Me empezó a contar que en la corporación ya tienen varios reportes que nunca llegan a las actas oficiales porque, según él, el papel no aguanta lo que la realidad escupe. Me contó la primera anécdota de hace apenas un par de años. Me dijo que un grupo de delincuentes, de esos que se creen dueños de la vida de los demás, interceptaron una camioneta familiar en este mismo tramo. Era una familia de 5. El papá, la mamá y 13 niños. Los tipos los bajaron con lujo de violencia. Los tenían ya de rodillas a la orilla de la carretera. Los querían secuestrar para pedir una millonada, porque el señor era un ganadero conocido de la zona. El oficial me describió que los secuestradores ya estaban subiendo a los niños a otra camioneta a punta de cachazos, mientras la madre gritaba de una forma que se escuchaba en todo el valle. Dice el policía que uno de los delincuentes, el que parecía el jefe, soltó una carcajada y le puso la pistola en la cabeza al papá. Justo en ese momento, del mismo monte por donde salió hoy, se escuchó un grito que no era de este mundo. Los secuestradores se quedaron helados. Antes de que pudieran reaccionar, algo saltó desde los árboles y cayó directamente sobre el tipo que tenía la pistola y le arrancó el brazo de un solo tajo. El oficial me decía que el reporte que dieron los sobrevivientes fue idéntico al mío. Una mujer enorme, con garras y ojos de lumbre. Ella no se detuvo ahí. Fue por cada uno de los secuestradores. A los que intentaron disparar, les deshizo el pecho antes de que pudieran jalar el gatillo, y a los que corrieron, los alcanzó en segundos. La familia se quedó ahí, abrazada en medio de la carretera, viendo cómo esa sombra destrozaba a los hombres que hace unos segundos los tenían sentenciados. Cuando todo terminó, la nahuala se acercó a los niños. El oficial me aseguró que, según el testimonio de la madre, la bestia no les hizo nada. Solo se les quedó viendo un momento. Olió el aire y se metió al monte dejando los cuerpos de los maleantes regados como basura. Y la familia llegó a la siguiente caseta en un estado de terror absoluto, pero intactos. El federal terminó de contarme eso y me dijo: ella no busca dinero, ella busca justicia, no tolera que abusen de los inocentes en sus tierras. Le di otra fumada al cigarro, que ya iba a la mitad. Aún tenía miedo, pero de alguna forma, escuchar que esa cosa tenía una especie de código me tranquilizaba un poco. Pero el oficial no había terminado. Me contó una segunda historia que pasó hace unos meses, en un rancho que está no muy lejos de aquí, cerca de una brecha que conecta con la federal. Era un caso de extorsión. Unos tipos de un cartel local habían llegado a cobrarle piso a un viejo que tenía un pequeño aserradero. El señor no tenía dinero, y los tipos, para dar el ejemplo, le quemaron el negocio y se llevaron a su hija menor para cobrarse la deuda. Se la llevaron a una casa de seguridad que tenían escondida entre el monte, un lugar donde nadie se atrevía a entrar por miedo a las represalias. Los federales ya tenían el dato, pero no podían entrar sin una orden y sabían que, para cuando llegaran, la muchacha ya no iba a estar viva o iba a estar muy lastimada.
Pero no necesitaron entrar ellos. El oficial me contó que los vecinos del rancho escucharon disparos y gritos horribles que duraron casi toda la madrugada. Y cuando la policía por fin se atrevió a entrar a la propiedad, se encontraron con una escena que parecía sacada de una película de terror. La puerta de la casa estaba trancada de las bisagras, como si lo hubieran golpeado con un mazo gigante. Adentro, los extorsionadores estaban repartidos por todas las habitaciones, pero ninguno estaba entero. Había marcas de garras en las paredes de concreto, marcas profundas que atravesaban el yeso y el ladrillo. Y bueno, encontraron a la muchacha encerrada en un cuarto al fondo. Estaba ilesa, pero no podía hablar del susto. Cuando por fin pudo declarar, dijo que un animal enorme, con forma de mujer, entró por la ventana principal, rompiendo todo a su paso. Dijo que los hombres le dispararon con rifles automáticos, pero a la nahuala no le hacía nada las balas. Vio cómo la bestia agarraba a los tipos y los lanzaba contra las paredes con una fuerza brutal. Lo más impresionante, según el oficial, fue lo que la muchacha dijo al final. Antes de irse, la nahuala se paró frente a la puerta del cuarto, donde ella estaba escondida. Soltó un bufido y dejó un collar de uno de los extorsionadores en el suelo, como si fuera un trofeo o una prueba de que ya no tenía que temer. Así es ella, concluyó el oficial, tirando la colilla del cigarro y pisándola con la bota. Nosotros solo venimos a recoger los pedazos y a inventar una historia coherente para el Ministerio Público. Ponemos que fue un enfrentamiento entre bandas rivales o que se mataron entre ellos por una disputa interna. Nadie nos creería si ponemos la verdad en el reporte. Yo me quedé viendo a los peritos que seguían trabajando entre las camionetas del comando que nos atacó. Ahora entendía por qué los cuerpos estaban tan maltratados. ¿Por qué no había un orden lógico en las heridas? No era un ataque táctico. Era una cacería salvaje. ¿Y por qué nos ayudó a nosotros? Le pregunté al oficial, con la voz todavía un poco quebrada. Nosotros llevamos dinero, mucho dinero. También somos un objetivo. El policía me miró de arriba abajo. Vio mi uniforme de custodio y luego vio el camión blindado que todavía tenía los impactos de la bala del comando. Ustedes solo están haciendo su trabajo, dijo con sencillez. Ustedes no vinieron a abusar de nadie, ni a quemar negocios, ni a secuestrar familias. Vinieron a mover una carga. Esos que están ahí tirados, en cambio, venían con la intención de matar y de sembrar el miedo. Para la nahuala, la diferencia es clara. Ustedes son parte del camino. Ellos eran la enfermedad del camino. En ese momento, un paramédico me llamó para revisarme la presión. Me despedí del oficial con un movimiento de cabeza. Él se acomodó la gorra y se fue a hablar con sus superiores, posiblemente para coordinar cómo iban a esconder la verdad de lo que pasó esa noche una vez más. Y bien, cuando terminaron de hacerme las preguntas de rigor y de limpiar la sangre que no era mía de mi uniforme, nos permitieron subir de nuevo a las unidades para escoltarnos hasta la base más cercana. Y al subir al camión y cerrar la pesada puerta blindada, ya no sentía el mismo miedo de antes. Seguía nervioso, claro, pero había algo diferente. Mientras avanzábamos en caravana, escoltados por las patrullas, no pude evitar mirar por la ventana hacia la oscuridad del monte. El oficial tenía razón. El papel no aguanta la realidad. Pues mañana en las noticias
Dirán que un intento de asalto a un camión de valores terminó en un enfrentamiento fatal entre delincuentes y fuerzas de seguridad. Dirán que se decomisaron armas largas y vehículos. No dirán nada de los rugidos, ni de las garras, ni de la mujer de 3 metros que hizo el trabajo que nadie más pudo hacer. Y ahora, cada vez que me toca este turno y paso por ese tramo de la carretera federal, ya no aprieto el volante con odio. Lo hago con respeto. Sé que, en alguna parte de esa negrura, entre los árboles y las piedras, ella está vigilando. Y, aunque sé que es una bestia capaz de las peores carnicerías, también sé que, mientras yo siga haciendo mi trabajo sin dañar a nadie, no tengo nada que temer de la oscuridad. Y saben, el cigarro que me dio el federal fue el primero y el último que me he fumado en la vida. Pero el sabor de ese humo todavía me viene a la boca cada vez que escucho un ruido extraño en el monte. Es el recordatorio de que sobreviví a algo que no tiene nombre, gracias a una guardiana que no usa uniforme, pero que tiene más autoridad en este camino que cualquier ley de los hombres. Comunidad. Sabemos que son muchas historias las que se cuentan sobre estos seres, los nahuales. Muchas suenan tan fantasiosas, pero yo creo que no es una casualidad que varias personas hayan pasado por lo mismo o hayan visto algo parecido en diferentes lugares. Dime tú qué piensas, te leo en los comentarios. ¿Alguna vez has visto uno, has tenido una experiencia con un ser que no es de este mundo? Te leo. Y muchas gracias por llegar al final. No te olvides de suscribirte, de darle me gusta, de hipear el video y compartirlo con tus amigos y en tus redes sociales. Que tengas un muy bonito día.